Bienvenidos a Conversando desde la Terraza, el espacio dedicado para charlar con autores de los libros de Ediciones Acatlán, mismos que puedes encontrar en nuestra librería. Yo soy Alberto Ibarra y hoy tengo el gusto de que nos acompañe el profesor Sigmund Buen para hablar de su libro Aprender Actuando. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación y es un gusto de estar aquí. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar con este espacio sobre una breve semblanza de su trayectoria, profesor. Sí, bueno, empecé a trabajar en el departamento de alemán en 1984, aquí en la FES Acatlán. Entonces yo ya llevaba viviendo unos 3 años en México. Antes vivía en Alemania y Francia. Hice estudios comerciales, trabajé como profesor de inglés también. Y luego aquí en 1992 terminé la formación de traductores en el Colegio de México. Ahora es una maestría, antes era una especialización. Y en 1994 ocupé una plaza de carrera en el departamento de alemán. Entonces, desde entonces estoy trabajando como profesor de carrera. Mis áreas de trabajo son más bien la comprensión de lectura en alemán. He escrito como 3 libros al respecto, libros de texto. Y la competencia comunicativa intercultural y la enseñanza y la traducción. También en la LICEL, la licenciatura en enseñanza de lenguas extranjeras, del SUA, del Sistema Universidad Abierto. Ahí he impartido como 5 materias y sobre todo siempre la materia de competencias para la comunicación intercultural. Y pues ahora ya no estoy prácticamente aquí, estoy en el proceso de jubilación y el mes próximo ya tendría como 40 años aquí. Pues muchas felicidades, profesor. Gracias. Pues para comenzar este espacio, pues me gustaría preguntarle, ¿qué le motivó a escribir este libro, Aprender Actuando? Sí, bueno, a principios de milenio teníamos un lector que se llamaba Ulrich Bauer y él se ocupaba mucho de la comunicación intercultural. De hecho, tenía mucho que ver con la implementación de la LICEL aquí. Y él nos dio cursos sobre la comunicación intercultural. Entonces nosotros en cuanto a cultura, pues ya habíamos impartido clases de cultura y civilización. Pero la comunicación intercultural pues trataba más de la comunicación. Y no estábamos tan preparados para una comunicación real con no sé, gente nativo hablante. Por ejemplo, si aprendías el idioma aquí en Acatlán, en el salón de clase, pues luego no era tan fácil de aplicarlo, ¿no? Tal vez ibas al país, pero si ibas, no sé, con tu pareja, con familiares, entonces tampoco estabas muy sumergido en la cultura del país, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que cada vez es más probable tener una comunicación real, ¿no? Y ahí hay que entender que cada quien tiene sus valores, sus normas, sus comportamientos. Eso nos han inculcado desde niños. Nuestros papás se comportaron de una manera, los tíos igual, y nosotros lo tomamos como universal. Entonces, si ya tenemos una comunicación con gente de otras culturas, ellos también llevan sus normas, sus valores, y luego puede haber malentendidos. Y a eso realmente no estábamos preparados para eso, ¿no? Entonces, él nos contaba que en Alemania también tenía más auge ya esto de la interculturalidad, sobre todo con el comercio con China. Entonces, como iban mucho a China, los europeos, entonces se preguntaban los alemanes por qué a los franceses les dan los contratos y a nosotros no. Y pasaba que para los chinos, los alemanes eran demasiado impacientes, muy directos, llegan al grano, no quieren perder tiempo. Y los franceses estaban más acostumbrados a los rituales, al protocolo, no presionaban, se tomaban el tiempo, lo que en las culturas asiáticas se usa, ¿no? Entonces,
conseguían más bien los contratos los franceses que los alemanes. Así que cuando ya hay dinero en medio y todo eso, esos aspectos ya se toman más en serio que antes, ¿no? Perfecto. Bueno, eso era una parte del libro, es el primer capítulo. Y luego en el 2004 me dieron una beca para un curso en Berlín y era sobre el método drama pedagógico. Entonces estaba muy interesante de cómo usar el drama, las actividades dramáticas en el salón de clase. Porque estábamos muy acostumbrados al teatro escolar, donde pues al final se representa la obra y tienes que aprender de memoria tu papel, que estresaba un poco a los alumnos. En cambio, en este método se usan todas esas técnicas en el salón de clase y lo que importa es el proceso, no es tanto el resultado. Y eso está adaptado como del método británico, cultura en educación, ¿no? Entonces, pues ya después de dije que no, había que sacar algo de provecho, porque el problema también es cómo enseñar esos aspectos interculturales en el salón de clase. Y entonces me pareció muy buen método de usarlo con las actividades dramáticas, ¿no? Entonces, eso era el segundo capítulo. Y el tercero, entonces, desarrollé escenas con el contenido intercultural de una pareja de mexicanos que estaba en Alemania. Entonces ahí se toparon con muchas cosas culturales distintos de México, y al final de cada escena hay un cuadro de cómo pues son esas cosas en los países de habla alemana, que es Alemania, Austria y Suiza, y en México. Y había bastantes diferencias. Unas comparaciones, ¿no? Sí, de cómo se vivía. Entonces, así surgió el libro. Perfecto, profesor. Pues retomando los temas importantes del libro, ¿qué importancia le da la enseñanza de un idioma con la enseñanza también de la cultura? ¿Qué tanto está relacionado uno con el otro? Sí. Como bien lo decía. Sí, pues siempre habíamos considerado la cultura, ¿no? La lengua y la cultura son inseparables, eso ya quedó claro. Y en las clases siempre enseñábamos esos aspectos de cultura y civilización, por ejemplo, los costumbres de un país o los platillos favoritos o algún personaje, todo eso. Y además motiva mucho a los alumnos. Pero como dije, ahora esto de la comunicación intercultural, eso ya es algo más nuevo. Y el problema ahí está que no lo encontramos en los libros de texto. Por ejemplo, las partes culturales sí, pero la interculturalidad no, porque esos libros se editan en los países de la lengua meta y se distribuyen en todo el mundo. Entonces, claro que no se pueden dedicar a eso, como por ejemplo lo que para un mexicano sería raro en la cultura alemana, tal vez para un polaco no. Entonces, esos libros de texto no pueden abordar esto. Esos son materiales que nosotros tenemos que hacer en el propio contexto de los alumnos, porque conocemos muy bien la cultura de los alumnos y la cultura meta. Claro, hay que conocer las dos muy bien para poder elaborar estos materiales, ¿no? Por ejemplo, en la cultura, unos ejemplos, ¿no? ¿Cómo lo vas a poner? A mí me dijo, yo ya llevaba años viviendo en México, y me dijo un amigo de que nunca pides permiso cuando entras a algo. Dije, sí, ¿no? Entonces, pues sí, cuando tú entras a una casa en México o pasas por una fila de gente, pues tú dices con permiso. Pero que en Alemania no se dice eso. Entonces se dice disculpe, pero se pide permiso en otros contextos, no en este. Y lo que tú no tienes en tu lengua materna, entonces pues obviamente no se te ocurre, no lo percibes, ¿no? En la lengua extranjera. Y son tantas cosas así. Por ejemplo, hace poco llegaron unas amigas italianas a la casa que llevan poco tiempo en México,
y me dijeron que, ay, en México todo es Dios, todos hablan de Dios. Y dije, ah, ¿sí? Dice, sí, se fueron a una tienda y querían comprar una leche y luego ya no tenían y preguntaban si iba a haber mañana y el tendero les dice, sí, mañana Dios primero, o Dios mediante, o si Dios quiera. Todas esas cosas. Ellas me dijeron, en Italia el nombre de Dios se usa como con mucho respeto, no en la vida cotidiana. Ciertas así. ocasiones. Sí, claro. Entonces, si tú vas a otro país y como en tu lengua se dice todo eso, lo dices en la lengua extranjera y tal vez puede haber malentendidos. Una mala interpretación. Sí, sí, sí. Luego el otro caso de la cultura mexicana es que a cualquier propuesta se dice que sí. No se dice no, porque decir simplemente no ya es grosero. Entonces la gente siempre dice, ah, sí, 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 ok. Aquí no causa ningún problema porque tú siempre sabes si es un sí cortés o si es un sí verdadero, ¿no? Un sí más o menos. Sí, sí, claro. Pero luego los extranjeros, sobre todo si vienen de una cultura de bajo contexto, que toman todo muy literal, entonces dijeron, ah, pero me dijo que sí, y luego no lo cumple. Y sí, y a la mera hora, bueno, siempre es más fácil de pedir disculpas, inventar algún pretexto, pero con todo eso ya surge el prejuicio de que, pues los mexicanos no son cumplidos, ¿no? Pero todo eso tiene un fondo, ¿no? Entonces, son tantas estas cosas de la cultura que es importante en la comunicación intercultural, ¿no? Perfecto. Pues siguiendo con esta temática, a pesar de que tal vez en algunas palabras, oraciones, frases, como bien lo menciona, ¿qué también involucra el lenguaje no verbal? La manera de actuar, la manera de posicionarse, cómo interactúan también las personas, o cómo es su importancia también para el aprendizaje. Sí. Bueno, según los investigadores, el 80% de la comunicación es lenguaje no verbal. Quiere decir, gestos, la vestimenta incluso, el saludo, todo es no verbal, ¿no? ¿Y cómo lo enseñas en el salón de clase? Nuevamente no lo encontramos en los libros de textos. Yo he dado, pues, como les dije, esa materia en la Licel de competencias para la comunicación intercultural. Y entre muchos ejercicios había uno que tenías que presentar unos gestos típicamente mexicanos. Entonces los alumnos hicieron así, amor y paz, todo está bien, adiós. Ok, esos gestos se usan, pero no son típicamente mexicanos, ¿no? Son, no sé... Son un poco más generales, ¿no? Sí, usual en el mundo occidental también, ¿no? Pero cuando hablaban, entonces sí usaban los gestos típicamente mexicanos. Por ejemplo, espérame un poquito, o tiene mucho dinero, o ya está muy codo. Y algunos, ese también es poco nuevo, de decir sí. Sí. La gente mayor, como en mi generación, no lo dice así, pero ese sí ya es más común. Y hay una infinidad de gestos, sobre todo para las groserías, todavía más, que no las voy a enseñar porque todas las conocemos, ¿no? Entonces, ahí también es ideal el método del drama para enseñar esa gestualidad, ¿no? Que luego queda atrás en la enseñanza de idiomas. Por ejemplo, en Alemania y Francia, cuando se cuenta con los dedos, no, digamos aquí se hace así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. O otros 1, 2, 3, 4, 5, no sé. Pero en el centro de Europa, el 1 es el pulgar. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si un alemán o un francés hace esto, ¿cuántos ves? Tal vez 2, porque no ves que el pulgar es el 3, ¿no? O que eso sea el 1. Entonces, ahí ya hay malentendidos en la comunicación real con los nativo hablantes. Ahorita, platicando con ese mismo ejemplo, se me viene a la mente una escena de una película, cuando cuenta mal en una escena de guerra, ahorita no recuerdo la película, sí. que están en un bar y le pide unos tragos y enseña así o así, y se da cuenta el soldado alemán que realizó mal el conteo de esos tragos,
se da Sí. cuenta que es un impostor, ¿no? Esa Sí, importancia. claro, sí. Un alumno incluso me marcó eso, que sí, que por esos gestos se dieron cuenta que él no era alemán, algo Ujú. así. Él se daba como por alemán, pero Entonces, con el gesto se dieron cuenta. Para que veas la importancia. ahí Sí, vemos, sí, ¿no? sí, Como ya claro. estás hablando, sin decir Sí, tal sí, vez sí, sí, sí. algún Sí, sí. contexto lingüístico, ¿no? Sí, 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 es Perfecto. cierto. Pues siguiendo con los capítulos que mencionaban, en esta nueva forma de introducir la enseñanza de obra pedagógica, ¿qué tal vez está proponiendo un nuevo modo de enseñanza a través de este libro? Bueno, nuevo método no, digamos algo más bien complementario, ¿no? Porque tenemos que seguir enseñando la gramática, la comprensión auditiva, la comprensión lectora, etcétera, pero no dejar eso atrás, ¿no? Incluso ahora con el internet, pues también los alumnos aprenden de otra manera. Todo es más visual y hay que adaptar la enseñanza también hacia ellos, de cómo aprenden ellos, ¿no? Y entonces el Internet es una maravilla porque realmente llevas el mundo de la lengua extranjera al salón de clase, ¿no? Y puedes tener noticias al día, todos usan de por sí su celular, entonces ahí se tiene que cambiar la enseñanza, ¿no? Eso nomás es una propuesta. No que que ahora ya vamos a hacer puro teatro. Siempre hemos hecho teatro en clase, pero tampoco puro teatro, ¿no? Sí, y vemos que está proponiendo algunas escenas. ¿Cómo fue que llegó a introducir este tipo de escenas Sí. para... Bueno, tenía que pensar en bueno, la situación es que es una pareja de mexicanos, Carlos y Olivia, que obtuvieron una beca en Múnich, en Alemania, y estaban un año ahí, y todo lo que les pasó en un año. Entonces pensé un poquito en las situaciones de cómo tomar el metro, porque hay diferentes tipos de boleto, no funciona como aquí, ¿no? Eso se podría ser un problema si estás en otro país. Luego una invitación a comer con una familia alemana, buscar un departamento, pues estar en el supermercado. recuerdo también estar en una fiesta, en una reunión con Sí, amigos. ya lo leo. Sí, todo eso, ¿no? Y entonces todo lo que podría surgir. Las escenas se trataba de no ser demasiado largas, que tuvieran un final abierto, con un cierto clímax, que pasa algo y los alumnos lo tienen que resolver. Tal vez con algunas situaciones comunes, con alguna problemática. Sí, con alguna problemática, porque si los alumnos resuelven este final, entonces es más suyo, no es nomás no sé, una escena que ven en el libro, ¿no? Ese es más suyo, pero yo tenía que preparar las escenas para tener el contenido intercultural ahí. Los alumnos no lo pueden saber, porque hay otras escenas que uno puede totalmente armar libremente, ¿no? Pero en este caso no, en este caso yo tenía que guiarlos un poquito, ¿no? Y al final, como ya les dije, pues se ven las similitudes, las diferencias entre los países alemanes y México. Sí, en este cuadro de comparativas en Alemania, Suiza y Austria, sí vemos con algunas formas de actuar totalmente distintas a las que son aquí en México, que tal vez, como dice, en algunas ocasiones son tomadas con falta de respeto, en otras no. Tal vez las situaciones como vayan surgiendo, el contexto, ¿no? Intercultural. Hablando precisamente de estas escenas, ¿hay alguna que le gustaría proponer como una nueva opción o con qué escena tal vez se quedó como pendiente? En los salones de clase en las clases hemos hecho varias. Entonces les gustó una que era una invitación a comer en una familia alemana, que bueno, ellos llegan un poquito tarde, 10, 15 minutos, y los alemanes dijeron, ay, pensamos que ya no iban a venir, y ya empieza así con todos estos malentendidos que digamos, ¿no?
Pero bueno, yo creo que los alumnos, bueno, uno puede proponerles alguna escena o dos escenas y que ellos también escogen, ¿no? Eso ya depende del maestro. También las escenas están en el libro, pues están en español, pero también en el anexo están en alemán para los profesores de alemán. Pero algún profesor de otro idioma, pues igual puede adaptar algo similar para la cultura del idioma que él enseña, ¿no? Entonces, eso podría servir como guía, digamos. Perfecto, ¿no? perfecto. Pues un poquito, pues ya para finalizar esta entrevista, muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué mensaje le gustaría dejar al mundo con este libro? Sí. Bueno, el mensaje de que el tema de la comunicación intercultural no debe ser exclusivamente de la enseñanza de lenguas. Ahora, si nuestros estudiantes salen de sus carreras, buscan trabajo, hay muchas empresas extranjeras en México. Es probable que tengan un jefe extranjero, unos colegas extranjeras, y entonces tienen que estar preparados un poquito para esos diferentes normas y valores que pueden tener, ¿no? Es tener una sensibilidad intercultural para enfrentarse a esta comunicación real, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y también cuando uno va a otro país donde se habla español, la cultura no es la misma que en México. Vas a España, vas a Argentina, vas a Cuba, muchas cosas cambian, ¿no? Entonces, tratar de adaptarse. Uno no tiene que cambiarse totalmente, pero adaptarse o tratar de entender por qué la otra persona reacciona así, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que lograr. Perfecto, profesor. Pues muchísimas gracias. Felicidades por este ejemplar. Creo que está muy completo. Ya he tenido oportunidad de hojearlo. Sí. La verdad está bastante también a veces divertido con algunas formas de interpretar las formas de actuar, ¿no? De personas. Claro. Pues muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Conversando desde la Terraza. Recuerden que pueden adquirir el libro en nuestra librería y en tienda Acatlán. Además, síganos en nuestras redes sociales como Librería FES Acatlán. Yo soy Alberto Ibarra y nos vemos la próxima. Muchas gracias.